Vean, vamos a comenzar. A todos, la verdad, nos tiene en vilo muy preocupados el caso de la pequeña Keibryl Amira García Amador, la bebé de 9 meses que fue sustraída a su madre el domingo pasado y que permanece todavía desaparecida. La niña es hija de otra niña, una menor que ahora tiene 13 años y que resultó embarazada producto de una violación. La verdad es que por este caso hay un detenido, un hombre de 33 años de apellido Casasola, quien es el padrastro de la niña madre, la mamá de la bebé. Dejando de lado el tema de cómo se abordó la situación por parte del Hospital Max Peralta de Cartago, donde Keibryl vino al mundo, y de la responsabilidad que también tiene el PANI en la protección de ambas menores de edad, madre e hija, hoy queremos hablar sobre la violencia ejercida contra ellas y cómo asumimos ese hecho, la verdad, todos como sociedad. Así que les presento, está con nosotros don Óscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Es una organización de la sociedad civil que trabaja aquí en Costa Rica para incorporar la cultura de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que le agradecemos por haber sacado el ratito y acompañarnos, don Óscar. Buen día. Buenos días. Buen día a ustedes, gracias por la invitación y gracias por darle este enfoque, ¿verdad? Obviamente este hecho nos tiene consternados a todos, pero efectivamente siempre se visualiza como el tema nada más de señalar la responsabilidad institucional, que hay que investigar, etcétera, pero en realidad todos somos corresponsables. Claro, claro. Hay que abordarlo. Bueno, ustedes emitieron un pronunciamiento hace poco que sostiene que el país tiene, un sistema bien robusto, bien sólido de leyes, pero que hay vacíos e inconsistencias que convierten justamente esos vacíos en trampas para los niños y las niñas y los adolescentes. Yo quería saber cuáles son esos vacíos, o los más importantes por lo menos. Quizás, Randall, podríamos empezar diciendo que efectivamente nosotros en 20 años hemos logrado reducir en 2/3 el embarazo en adolescentes, ¿verdad? Lo cual habla de que hemos tomado decisiones adecuadas desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de política pública. Sin embargo, efectivamente, un caso como este, que es un caso dramático, pone en evidencia lo que en realidad viven muchas chicas en el país, ¿verdad? O sea, en el 2021 hubo 197 embarazos o partos, digamos, de adolescentes menores de 14 años. Eso significa más o menos 4 nacimientos de adolescentes menores de 14 por semana. Lo interesante aquí es que de esos, de esos 197, más o menos el 4%, digamos, o 5%, digamos, es entre pares, es decir, entre adolescentes. O sea, 5 de cada 100 embarazos se dio entre relaciones de pareja, ¿ok? Hay 5 que se tienen súper claro que es una relación impropia, es decir, de un adolescente con una persona adulta o que le lleva más de 5 años, ¿ok? Y hay 90, casi 91% que no declaran padre o declaran edad ignorada del padre. Esto nos tiene que llamar la atención, porque aquí hay un tema en el que se sigue legitimando y se sigue protegiendo a quienes violentan. De hecho, siempre hablamos de las adolescentes embarazadas y no hablamos de quienes las embarazan. Y eso, incluso como hombre, yo creo que tenemos que asumirlo. Claro. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos, porque una de las trampas mortales es que no estamos haciendo lo suficiente por construir nuevas masculinidades que puedan hacer entender a los hombres que la mujer no es un objeto sexual, digamos, para satisfacer nuestros placeres, que las niñas y las adolescentes tampoco son nuestra propiedad y que debemos no solamente respetarlas, es decir, no solamente debemos enseñarle a los adolescentes a protegerse, sino también a los adolescentes hombres y a los hombres adultos a respetar a las mujeres. Entonces, ahí hay una dimensión de legitimidad cultural, social y cultural de la violencia ejercida por hombres hacia mujeres. Obviamente hay temas vinculados a la protección y yo diría que vacíos en temas de prevención. Reaccionamos. O sea, todo lo que estamos hablando significa que hemos hecho cosas importantes en prevención, pero todavía nos falta mucho hacer en prevención. Y eso está alimentado además, eso alimenta la impunidad de estos hombres. ¿Cuántos de esos casos, me pregunto yo, fueron protegidas desde el momento en que se detectó? ¿Cuántos casos fueron investigados? ¿Cuántos casos llegaron a una resolución? Entonces, ahí podemos encontrar vacíos legales, institucionales y sociales que efectivamente sostienen una situación tan dolorosa como esta. Don Óscar, ¿consideran ustedes que hubo una respuesta tardía por parte de las autoridades en este caso? Bueno, ahorita se está investigando, ¿verdad? Lo que uno tendría a pensar es que efectivamente si esa chica, vamos a ver, tenía una bebé, hay una violación, aquí no hay interpretación alguna, o sea, cualquier
embarazo en una menor de 13 años es producto de una violación, tiene que investigarse y debería haber una medida de protección inmediata para esa madre y a su hija. Pero esa muchacha estaba sola, estaba incluso vendiendo números de una rifa. Eso habla de la desigualdad social. La institucionalidad, y aquí no solamente es el PANI, toda la institucionalidad debería abocarse a proteger a esa mamá, que es una, como vos lo decís, una niña. Bueno, tenía 11 años, creo que cuando quedó embarazada. Claro, entonces por supuesto que venir a proteger ahora, ¿verdad? Obviamente la labor es proteger, pero ahora, después de que ya pasó, es una cosa de reacción en una situación dramática, pero eso debió haber sucedido de previo, porque ahí había una situación de riesgo claramente establecida en la familia. Don Oscar, uno de los puntos que nosotros conversábamos y que a mí más me preocupa y quisiera saber su punto de vista es con respecto al manejo que algunos medios le han dado a la situación, algunas autoridades y, si se quiere, alguna parte de la población en el lenguaje que han utilizado a raíz de lo que ha sucedido, que me parece ha llegado a normalizar de alguna manera estas relaciones de abuso contra menores de edad. Y quisiera como saber cuál es su punto de vista con respecto al manejo que hemos hecho integralmente a nivel país. No solo normalizar este tipo de relaciones, sino incluso revictimizar a las adolescentes. Cuando decimos que es una madre descuidada, esta chica, no estoy hablando de su mamá porque ahí igual cabe una investigación, pero cuando uno dice que esa chica fue una madre descuidada, ¿verdad? Catalogar de descuido una situación de total vulnerabilidad en esta chica es legitimar y revictimizar, ¿verdad?, a esta chica en lugar de contextualizar la situación. Aquí estamos hablando de violencia basada en género, estamos hablando de desigualdad social, de pobreza, de una vulnerabilidad aumentada, estamos hablando de migración, o sea, estamos hablando de una serie de condiciones que elevaron la vulnerabilidad de una adolescente que en realidad debería ser protegida, no señalada. Entonces, a veces en el lenguaje que la prensa utiliza, por ejemplo en relaciones, se habla del concubino, se habla del novio, de la relación amorosa. Aquí no hay nada de eso. Estamos hablando de relaciones impropias. Y claro, ese concepto que además en América Latina lo empezamos a usar en Costa Rica, ¿verdad? Y eso se dio hace muchos años cuando se estaba impulsando la ley y la Fundación Pan y Amor pues tuvo un papel importante ahí. Se dijo, ¿cómo hacemos para dejar de hablar de relaciones de hecho, de matrimonio temprano? Es que el matrimonio es otra cosa, es una figura institucional que habla de una relación de pareja, pero es que aquí no hay pareja. Existe una niña, un adolescente y existe un adulto. Ahí hay una relación abusiva de poder, hay un diferencial de poder y por tanto tenemos que hablar de eso. Estamos hablando de violación, no de un embarazo en una adolescente. No estamos hablando de un embarazo producto de una relación de pareja. Estamos hablando de un embarazo producto de una violación. Entonces, poner las cosas por su nombre nos ayuda a dejar de naturalizar la violencia que viven las niñas y las adolescentes. Incluso mucha gente, don Oscar, se ha referido a esta situación como un descuido, un descuido, porque es que no se puede utilizar este término, descuido, en esta situación. En realidad el descuido es el de la sociedad en su conjunto. Podemos hablar de que estas situaciones, estos 197 casos, o si queremos hablar de los 5.000 casos de adolescentes embarazadas en el año, ¿verdad?, que se dan generalmente, es un descuido de la sociedad en su conjunto. Pero no es un descuido del adolescente. Digamos, cuando nosotros hacemos crítica de que se juzga ligeramente como un descuido, estamos hablando de esa revictimización, ese señalamiento en donde se carga toda la responsabilidad sobre el adolescente, cuando en realidad el adolescente lo que tiene que es ser protegida por la sociedad en su conjunto y por la institucionalidad. Vean qué tan grave es esto que una vecina dio declaraciones y dijo, aquí en Cervantes todo el mundo hablaba de eso. Sí. Es decir, teníamos una realidad frente a nuestros ojos, una realidad de abuso y nadie hizo nada. Por lo que sea, o sea, puede ser que yo piense que yo no me tengo que meter en la vida de otros, puede ser que me dé miedo las reacciones que alguien pueda tomar, ¿verdad? O puede ser que crea que eso no me toca a mí. Pero por Dios, es decir, no puede ser posible que esa realidad explote frente a nosotros y de verdad todos nos hagamos los locos. Correcto. Hay un proverbio famoso que dice que para educar a un niño o a una niña hace falta toda una aldea. En realidad nosotros lo que decimos es que para proteger, para estimular el desarrollo, para proveer las condiciones adecuadas para que un niño y una niña crezcan como se lo merecen, que sean respetados sus derechos, se requiere de un país. Aquí no es, obviamente, el Estado tiene una obligatoriedad indelegable, ¿ok? Pero en realidad toda la sociedad somos corresponsables del cuidado de los niños y las niñas en nuestro país. Y lo que usted dice, Randall, es realmente así. O sea,
por muchos años se ha legitimado esta relación entre hombres adultos y adolescentes mujeres. No es que no exista entre hombres, entre mujeres y hombres, o sea, eso existe, pero en realidad la mayor cantidad, los números lo que nos demuestran es que son las niñas y las adolescentes las que son victimizadas en este tipo de relaciones. Y uno va a las comunidades y escucha decir a la gente, pero él la quiere, la deja estudiar, es más, la apoya en los estudios. Imagínate. Casi como si fuera un acto de caridad y de amor el que haya una relación abusiva de poder. Y lo que los datos nos demuestran es que en realidad una relación impropia amenaza profundamente el desarrollo de estas chicas. Y efectivamente muchos se hacen de la vista gorda. Algunos porque creen que es natural, que es normal. Algunos dicen, bueno, pero fue ella la que se le metió a él. Perdón, estamos hablando de una persona menor de edad en relación con un adulto. Los adultos sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Así es. Los adultos tenemos claro, ¿verdad? Debemos tener claro que no podemos vincularnos con un adolescente. Es una persona que está en desarrollo. No existe el consentimiento en la persona adolescente. Eso es un concepto inadecuado. Es que fue consentida. No, perdón. No hay consentimiento porque esa persona está en desarrollo. Incluso su sistema neurológico, los estudios más recientes demuestran que todavía no hay una maduración completa neurológica. Por tanto, no podemos hablar de que hubo una relación consentida. Y el adulto tiene que entender eso y asumir su rol. Y su rol es de responsabilidad. ¿Y cuál es el rol de la responsabilidad? Cuidar, proteger, ¿verdad? No vulnerabilizar y no violentar. Entonces tenemos que colocar esa responsabilidad. Y cuando vemos cosas que pasan en nuestras comunidades, y como usted dice, Randall, por miedo, por desconocimiento, lo que sea, no denunciamos, estamos siendo cómplices. Y eso es algo que entendemos. Los datos de embarazo en adolescentes no es algo que solo le compete a las adolescentes, a las familias o a la institucionalidad, nos compete a todas las personas. ¿Qué estamos haciendo por proteger? Cuando vemos relaciones en la calle y uno dice, ok, que, ¿verdad? Ahí una cosa rara, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos? ¿Cómo denunciamos? En nuestra función, por ejemplo, funcionarios públicos, hay un artículo en el Código de Niñez y Adolescencia que habla de la obligatoriedad de la denuncia. No hay punto de discusión, aquí no hay interpretaciones. Si yo tengo sospecha razonable de una violación de derechos, de violencia sexual, yo tengo la obligación de denunciar. Y por supuesto que cada parte, cada autoridad competente hará lo que le corresponde. Tengo entendido que la tía de la niña denunció. Claro. Bueno, igual ahí las investigaciones, Claro. ella lo plantea así, eso lo demostrará la investigación. Y eso es excelente, pero la pregunta es, ¿y qué pasó con la reacción institucional? Correcto. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están las medidas de protección? ¿Cómo se hizo esa evaluación? Bueno, eso ya la investigación lo irá dando. A mí me parece que más que este hecho tenemos que trascender, y este hecho es muy doloroso y nosotros nos solidarizamos. No puedo imaginar la angustia que debe estar sintiendo esa adolescente Total. ahorita, que incluso está en una alternativa de protección, ¿verdad? Que esperamos sea temporal. En realidad ningún niño ni niña merece estar en una, ¿verdad? En una institución, debería estar con la familia, una familia además que proteja. No puedo imaginar esa angustia, pero tenemos que trascender este hecho y aprovechar para revisar lo que haya que revisar dentro de la institucionalidad y la articulación de todas las responsabilidades institucionales que existen para no solamente responder adecuadamente, sino prevenir. Es que esos embarazos, esas violaciones no deberían de estarse dando. Eso es Ninguno, la verdad. ninguno. Y por otro lado, también la sociedad en su conjunto, nosotros tenemos una responsabilidad y también tenemos que revisarla. Don Oscar, yo creo que es importantísimo aprovechar este espacio por si alguna familia está atravesando por algo así o está viendo alguna situación similar, ¿a dónde se puede denunciar? Ok. Bueno, recordemos que siempre si tenemos la sospecha razonable de violación o de violencia sexual, etcétera, podemos denunciar en el Ministerio Público. La denuncia puede ser anónima, es confidencial y ese es nuestro deber, pero también podemos dar parte al Patronato Nacional de la Infancia. A pesar de las falencias que pueda tener la institucionalidad, a pesar de las debilidades, tenemos claro que a veces incluso depende de recursos, ¿verdad?, que tenga la institución para responder. Tenemos que seguir denunciando. Yo creo que, vamos a ver, la impunidad es lo que hace que se siga victimizando a las personas. Y la impunidad se sostiene desde un sistema que no funciona, pero también desde la no denuncia. Si dejamos de denunciar diciendo de por sí no pasa nada, lo que estamos haciendo es alimentando la impunidad. Y cuando se alimenta la impunidad, se vulnerabiliza y se victimiza a las personas adolescentes. Entonces, está el PANI, hay líneas de denuncias, está el 1147, se puede el 911, se puede ir a la Fiscalía o al Ministerio Público a poner denuncias. En todo caso, si sabemos que una situación está dándose así en nuestra familia o en la familia de nuestros vecinos, tenemos que denunciar. Muchas gracias, don Oscar. Gracias. Con gusto. La verdad es que queríamos sacar un espacio porque todos estamos
muy preocupados por la situación, todos hablamos, ¿verdad? Todos tenemos nuestra opinión y nuestro criterio, y todos los criterios son válidos, pero sí queríamos hacer esta reflexión porque como sociedad tenemos que hacer algo, ¿verdad? Así es. No podemos seguir pensando que eso no me toca a mí, que ese es un problema de otras personas o que eso tiene que hacerlo la autoridad competente. Sí. La verdad es que todos como sociedad también tenemos una responsabilidad porque son las niñas de este país, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras mamás, es decir, es un problema que no reconoce casi que ni edad, pero cuando es una niña menor de edad todavía es mucho más sensible. Claro. lo que esto implica, así que lo que queríamos era pues sacar un rato para conversar No, gracias a y usted. hacer conciencia, ¿verdad? Gracias a ustedes por abordar el tema. Muchas gracias. Listo, don Oscar Valverde, de Pan y Amor. Vamos con el siguiente tema, ¿verdad? Que